Antes de empezar y meternos de lleno con ambas series, un pequeño comentario para una extensa carrera. Se retira Greg Popovich como entrenador. Deja de tener su doble rol en San Antonio Spurs y pasa a tener solo su rol ya un poco más formal de presidente de operación, o sea, presidente del equipo de San Antonio. Hay mucho para analizar, mucho para desglosar, pero como puntapié, escuchemos el comentario de Álvaro Martín sobre la extensa carrera de Greg Popovich. Es el fin formal de una era en San Antonio. Greg Popovich, después de una treintena de años, se retira como director técnico, pasa a ser presidente de operaciones deportivas. El legado innegable, frondoso, fructífero. 5 campeonatos de NBA, 18 temporadas con 50 triunfos o más, 22 apariciones en playoffs de forma consecutiva, también una medalla de oro con el equipo de Estados Unidos a nivel olímpico. Todo lo que tocó él mejoró a nivel de básquet. Y por supuesto también un legado de comportamiento, de cultura y la cantidad y frondosidad de su árbol genealógico, aquellos pupilos de él que empiezan a abrirse paso en la liga en segundo y tercer nivel. Curiosamente, en una época quizás Greg Popovich hubiera pensado como sustituto a Becky Hammond, por ejemplo. Quizás el mismo Manu Ginóbili en una época, aunque Manu quiere esperar que sus chicos verdaderamente ya pasen a la universidad y se independicen. Quizás ahora, para futuro, Manu esté siendo encarrilado para reemplazar a Popovich como presidente de operaciones deportivas. Interesante. Cuando llega Popovich a San Antonio en el 94 era gerente general. En el 96 baja al puesto de director técnico sin reemplazarse con gerente general. Después entra R.C. Buford, después entra Brian Wright, que hoy posee el puesto, pero siempre se sabía que el jefe grande, el presidente de operaciones deportivas de facto, era Popovich. Ahora es de jure. Y la pregunta es qué viene para San Antonio. Mitch Johnson, nombrado ya formalmente director técnico del equipo, con la diferencia de que no está reconstruyendo un equipo o está con un equipo que se piensa está lleno de novatos en desarrollo, que todavía lo es. Se espera de este equipo mucho más, playoffs inclusive el año que viene. Es distinto cuando se espera grandeza de ti que cuando se espera desarrollo de ti. Veremos si está a la par Mitch Johnson de poder continuar o establecer una nueva etapa en este legado que deja Popovich en San Antonio. 29 temporadas es mucho, da espacio para jugar con muchas cosas, para hablar de muchos temas y que la carrera de Greg Popovich como entrenador de San Antonio haya pasado dentro y fuera de la cancha por diferentes tópicos y cosas a destacar, sea con jugadores, con temas en general de actualidad de la sociedad. Popovich se metió con todo y en el buen sentido. Les propongo ahora, si quieren, tomarnos unos minutos para pensar y debatir cuál es el legado que deja Popovich, esa palabra que se usa tanto en la cultura americana deportiva. ¿Cuál es el legado que nos deja Greg Popovich o que nos va a dejar cuando efectivamente se retire? Pasa que ahora se retira de los banquillos, por decirlo de alguna manera. Ariel, en términos de juego, en términos de básquet pura y exclusivamente adentro de la cancha, ¿por qué Popovich? Creo que no hay dudas, hoy es uno de los mejores entrenadores de la historia del básquet de NBA. Hola Martín, hola Diego, buen día para todos, buen sábado, hablando de básquet, hablando de Popovich. Creo que así como a nosotros los entrenadores argentinos acá hablar de Rubén Magnano en su momento era lo máximo. Yo creo que Popovich logró que nosotros lo pongamos en nuestro podio de entrenadores preferidos porque llevó un poquito del básquet FIBA, el básquet que nos gusta a nosotros, ese del extra pase, del equipo que genera situaciones de bloqueo directo, bloqueo indirecto. Así como el Showtime de los Lakers en su momento, creo que hoy queda el juego colectivo de San Antonio, que puso en la NBA un básquet que mucha gente decía que no se podía jugar en la NBA. Popovich nos deja hoy, o por lo menos a mí en lo personal, nos deja esas ganas de editar videos y mostrarle a los jugadores de nuestros países de Latinoamérica cómo hay que jugar al básquetbol en un lugar donde todos creen que solamente se puede jugar uno contra uno. Popovich mostró que el equipo el todo es más importante que las partes deben estar al servicio del todo. Y en una cultura tan individualista y de tantos números y de autorretratos en la NBA, nos volvió a mostrar que el equipo está por encima de cualquier individualidad. Y creo que eso se lo vio en el juego de los Spurs durante muchísimo tiempo. Iban cambiando los intérpretes,
y siempre había anotadores, había armadores, había un Oberto o un Splitter que hacían el trabajo sucio y eran importantísimos para el equipo. Popovich nos mostró que el trabajo en equipo siempre prevalece sobre las individualidades y creo que eso es uno de los grandes puntos del legado que ha dejado. 1422 triunfos en temporada regular, el más ganador en la historia, 5 anillos, ninguno consecutivo, que habla también un poco de la constancia de lo que fue y la filosofía de construcción de equipo de San Antonio. 22 temporadas consecutivas con récord ganador, 170 triunfos en playoff, quedó tercero en esa marca. Leo, si tuvieses que atacarlo por algún lado, dentro de la cancha, fuera de la cancha, atacar el tema, digo, ¿no? Sí. Por lo social, por lo cultural, por sus métodos de dirección, de liderazgo, ¿qué tomarías de Popovich? Primero, buenos días a todos ustedes, amigos que están del otro lado también, Ariel, Martín, Diego, toda la banda de Ritmo. A ver, la palabra atacar, yo lo primero que pensé, digo, bueno, tenemos que buscar algún punto negro a la historia, que como todos los deportistas o como todos los protagonistas de verdad de cualquier deporte deben tener, algún amigo podrá hablar de los distintos tanking que puede haber encarado, no es momento para eso, ni mucho menos. Me quedo con varias cuestiones. Ayer veía la conferencia de prensa post partido de Golden State y Houston y aparecía Steve Kerr con una remera con la cara de Popovich abajo, Thank you Pop. Lo que ha marcado, ¿no? Aquella memorable conferencia también de Becky Hammond en su momento, donde le dijo, no solamente me trajiste por ser mujer y por ser disruptivo, sino porque creías en mi trabajo. Y creo que es un poco el legado, los jugadores que han estado bajo su bala. Se deshacen en elogios, es muy difícil encontrar detractores a eso mismo, incluso también, como dicen ustedes, y vuelvo a utilizar un término que dije recién, habiendo sido disruptivo en una idiosincrasia tan individual, priorizar lo colectivo ha sido el mensaje de Popovich, que aclaramos, sigue entre nosotros y va a estar al frente de las operaciones de San Antonio, pues si no parece que lo estamos despidiendo y está lejos de eso. Me quedo con el lunar, el sinsabor de que no se haya podido despedir en cancha de ser entrenador, ¿no? Que lamentablemente le haya pasado lo que le pasó y que a mitad de temporada se haya tenido que bajar por motivo de fuerza mayor, en este caso está clarísimo. Pero voy con eso, con el legado, con el árbol de entrenadores y entrenadora en este caso, como Becky Hammond, que hizo crecer, que desarrolló, que ayudó. Es una locura realmente, es impresionante. Y nos quedará bueno, esta cuestión de ver cómo le va, ahora sí, decididamente tomando los caminos o el rumbo de San Antonio desde la gerencia. Sí, un rol, como decía Álvaro en el video inicial, un rol que ya un poco ya tenía. Y claro, que pero siempre ahora sí se le puede echar la culpa, Martín. Sí, es verdad. Antes se hablaba de Popovich y la gerencia, bueno, ahora Popovich es la gerencia también. Incluso, Leo, decías lo de Árbol, lo de los entrenadores y demás con Steve Kerr. Steve Kerr nunca fue asistente de Popovich, Claro. fue jugador. Y aún así, y entendiendo eso y viéndolo como mentor, Ariel tiene también esa influencia y forma Pop un equipo forma la cabeza de un equipo tan ganador como fue Golden State después. Ese también es un poco el legado. Sumaría también la influencia que tuvo en la democratización de la elección de los jugadores internacionales en la NBA, en una liga en la que antes de su llegada y a medida que fue avanzando su carrera, incluso también no había mucha resistencia a traer jugadores de la otra parte del mundo, o sea, de Europa, o sea, de otros continentes, incluso teniendo mucho éxito. En general eran elegidos en las partes bajas del draft. Manu Ginóbili es el caso paradigmático, pero existen un montón. Leí un dato de los amigos de Isolation NBA. 45 jugadores de 5 continentes eligió Popovich y la gerencia desde que asumió como gerente en 1995. Esa lógica que incluye al tema Becky Hammond
que cuando la contratan o después de que la contratan y cuando se pone como, la pone después de que lo expulse en un partido a Popovich, la pone como entrenadora principal, dice, no la contratamos para hacer historia o para dar un mensaje, sino porque se lo ganó. Creo que en el caso de los jugadores internacionales es lo mismo. ¿Cómo viste eso? ¿Qué te da, qué sensación te da? ¿Y cuánto ayudó eso también a su estilo de juego? Dos cosas distintas. Primero, el legado con los entrenadores, creo que es el sueño de todo coach, mirar para atrás en tu carrera y ver que las personas que estuvieron a tu lado fueron tan exitosas o más exitosas que vos y que, y que eso que uno trata de imprimir todos los días, en este caso Pop, creo que con el tema del sentido colectivo y una palabra que usó mucho Becky Hammond en esa nota, que fue la búsqueda de la excelencia. Entonces, entrenadores que salieron del riñón Popovich están muy ligados a la exigencia, al entrenamiento, a la búsqueda de la excelencia, al, al comportamiento dentro y fuera de la cancha, a jugadores íntegros. Creo que ahí hay una. Hoy Popovich mira para atrás y se debe tener una gran satisfacción de ver tanta gente que trabajó con él estando a la altura de él o buscando estar a la altura de él en logros deportivos o estando mejor que él en alguna situación determinada como entrenador. Creo que hoy debe ser una de las más grandes satisfacciones que puede tener un entrenador, ¿no? Eso de que tanta gente se identifique con la forma en la que uno realiza el trabajo. Creo que tiene mucho que ver con eso, con las formas. Y el segundo punto, el de los jugadores, creo que habla muchísimo del ingenio y de la capacidad imaginativa de Popovich de no limitarse a lo que es Estados Unidos y las universidades, sino de ver, te diría mucho más como manager, general manager o presidente del equipo, donde había talento que podía ser parte del sentido colectivo que él buscaba imprimirle a sus equipos. Entonces, Europa, Sudamérica, gente que viera el juego de diferente manera, que le diera importancia al pase. Creo que la formación de su filosofía tiene mucho que ver con esta búsqueda de jugadores en otros continentes. Yo no creo que haya sido casualidad que los Spurs tenían al pase como el fundamento más importante. Yo creo que eso es algo que Popovich lo tenía en la cabeza y fue a buscar a los lugares donde los jugadores disfrutaban de jugar como él quería que juegue el equipo. Entonces, mucha más grandeza que no se limitó a Duke, a North Carolina, a San Francisco, a UCLA, ¿no? Él fue a buscar el talento y a esos jugadores que hagan que su filosofía pueda establecerse y ser exitosa en la NBA. Por último, y aclarando que Steve Kerr sí fue asistente de Popovich una vez ya consagrado como entrenador y después de haber ganado varios títulos en la selección de Estados Unidos, donde terminan ganando el oro olímpico en Tokio y después es su sucesor después de que deja el cargo. Leo, hablamos de varias cosas de Popovich. Hay un concepto que capaz no es tan visible adentro de la cancha, aunque sí se puede, si uno lo tiene en mente, sí lo puede determinar. Y entra también el estilo de juego y entra también todas las situaciones que lo rodean a Popovich, que es la famosa cultura Spurs. ¿Qué deberíamos decir de esa cultura? ¿Qué puntos importantes habría que destacar que todavía no lo hicimos? ¿O cómo lo ves y qué tan importante fue para todo lo que logró Popovich como entrenador? Me parece que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de privilegiar y ponderar la labor colectiva por sobre la individual. A partir de eso, son todos pasos que se dan en consecuencia de. Entonces, la construcción de un grupo de trabajo que perdure por mucho tiempo, que haya elegido a 3 o 4 embajadores, si querés 3, y que son los nombres que ya sabemos y salen de memoria, para que estén a lo largo de todo ese tiempo y en la construcción de poder del equipo. No es antojadizo. Hay una lectura firme, hay una construcción grande alrededor de esto mismo y de entender también que en algunos casos había que romper algunas reglas y comerse algún cachetazo en el camino, ¿no? Como puede haber sido el tema de las multas. A ver, decir que Pop era un viejo zorro, es un viejo zorro, suena quizás agresivo, pero lo digo desde el mayor de los cariños y el respeto. Es entender que no solamente el camino se hace yendo hacia adelante, sino que a veces también tenés que tocar un poquito la banquina para enderezarte. Bueno,
eso también es parte de la cultura Spurs, es parte de la cultura de entender que no todo va a salir siempre derechito y va a salir siempre de la mejor manera. Bueno, en todo esto, en todo el legado, como dijeron ustedes hace un rato, está estas cuestiones de entender que hay que ser, a veces menos es más, y que el juego no solamente se limita a, no sé, jugar situaciones de 1 contra 1 o de crecimiento o de lo que pasa dentro de la cancha, quiero decir, sino que, bueno, fortalecer el vínculo de afuera, a jugar como padre, jugar como consejero, jugar como compañero en la vida de sus discípulos, asistentes y jugadores, quiero decir, en este caso. Me parece que es un poco lo de la cultura Spurs que tanto nos ha acompañado prácticamente en los últimos 25 años, ¿no? Sí, bueno, se retira de los banquillos, siempre el asterisco que hay que hacer, se retira una leyenda. De vuelta, póngalo. Sí, un Hall of Famer inducido en 2023, obviamente muy merecido, no había ninguna discusión de que tenía que estar. Bueno, se retira Popovich, va a estar en otro rol en San Antonio y va a ser, yo creo, va a dar consejos y va a estar como advisor hasta que pueda y porque le encanta y porque es parte, y Popovich es San Antonio y San Antonio es Popovich. Así que salud por una muy larga y muy exitosa carrera.